Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Cuéntanos qué fue lo que pasó, porque hay controversia si finalmente se ratifica esa versión filtrada en New York Times de que se colocaron mal los pernos, que había algunos que no correspondían a la trave, que eran para otra función. Cuéntanos de qué se trata esta historia que publicas en pie de página, Arturo. Hola, muy buenos días. Gracias por tenerme aquí de regreso. ¿Sí me escuchan bien? Es que yo en la computadora perdí la ventana del Zoom y no me veo y no los veo a ustedes, pero bueno, Pero sí te vemos te y sí te escucho muy bien. escuchamos. Adelante. Efectivamente, como lo mencionas, Alberto, ayer la empresa DNB, Noruega, presentó la segunda parte de 3 del dictamen para determinar cuál fue la causa del desplome del metro de la línea 12. Y ellos reafirman esta teoría de los pernos, ¿no? Sí se pusieron los pernos, pero se pusieron mal. Estos pernos causaron una disfunción que hoy en la mañana, cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estaba en conferencia, repitió 3 veces esta teoría, ¿no? O lo que señala la investigación de la empresa DNB, diciendo, le preguntaron expresamente que si había sido falta de mantenimiento, a lo que la jefa de gobierno leyó 3 veces lo que decía el dictamen, diciendo que no habían sido los pernos, sino que más bien que habían sido los pernos, ¿no? Que no había sido la falta de mantenimiento. Vamos a explicar un poco esta cuestión de los pernos para que todo el mundo nos pueda entender. Están los pilotes de las columnas de la línea 12 y sobre estas columnas van 2 vigas de acero así, y sobre estas 2 vigas de acero encima tienen unas losas de concreto. Esas losas de concreto, digamos que estas 2 son las vigas y aquí va la losa, esas llevaban unos pernos en medio, unos pernos especiales, para que las vigas junto con las losas funcionaran como una unidad y no como 3 estructuras diferentes, sino como una sola. Entonces, cuando pasara el metro, que todo vibrara y todo vibrara junto. Como no se pusieron estos pernos, lo que pasaba es que cuando pasaba un tren por un lado de las vigas, por una viga, pues esta vibraba y la otra no, y se movía diferente, y entonces las losas que estaban encima, pues temblaban todas y acababan todas deformes. Con el paso de los trenes, estas se fueron deformando aún más, y se presentaron estos pandeos, o facilitaron estos pandeos a los que se refiere la empresa DNB y la jefatura de gobierno, y eso empezó a hacer que se agrietaran las losas, y eventualmente se desplomara. Yo no soy ingeniero, yo no podría rebatir este tipo de cuestiones, pero una cosa que menciona el documento y que mencionaron ellos ayer durante la presentación del mismo y hoy en la mañana en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, es que estos... perdón, me perdí un poco. Lo que mencionaban hoy en la conferencia es que lo que causó este mal funcionamiento fue, además de que cayeran, estas fallas no eran visibles, es lo que presentaron ellos ayer en la noche, ayer en la tarde y hoy en la mañana, que las afectaciones no eran detectables con inspecciones visuales simples. Sin embargo, más adelante en el documento que está disponible en la página de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, por si cualquiera de ustedes lo quiere consultar, es que hay fotografías tanto de Google Maps como de una revisión que se hizo con drones a toda la estructura en 2019 y en 2017, después del sismo, para detectar fallas en la estructura, en las cuales ya se veían estos pandeos en las vigas. Entonces, aquí es precisamente donde entra esa duda. Si eran vicios ocultos o si eran fallas que no se podían contemplar a simple vista, que en el mismo informe hay fotos en las que se ven estas fallas. Hoy el secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Esteva, comenta, le hicieron esta pregunta durante la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, y él lo que responde es que en el manual o en las leyes de la Ciudad de México, dice que una deflexión, o sea, que cuando se hace así la construcción, cuando está una deflexión de este tipo, que la deflexión no era lo suficientemente profunda o lo suficientemente pronunciada para que se hiciera algo al respecto. Entonces, uno dice, bueno, pero entonces sí las encontraron, sí vieron que estaba doblado.
pero como la ley dice que necesita una deflexión mayor a cierto ángulo, y como no la presentaba el metro, pues entonces no se hizo nada. Eso a todas luces suena algo criminal, ¿no? Ayer, y mientras estaba hojeando y estaba leyendo el documento que presentaron, me empezaron a surgir varias dudas y le escribí un mensaje a Fernando Cocameneses, a quien ya han tenido en este programa. Recuerdo que ese 4 de mayo, después del día del colapso, estuvo aquí en Momentum explicando varias cosas. Entonces le hablé y le dije, oye, Fernando, déjame tocar base contigo para hacer una evaluación del documento y para ver cómo más va, ¿no? Y definitivamente yo creo que lo que muchas personas estábamos o estaban esperando durante esta segunda entrega era que ya hubiera un responsable, que ya se dijera, fue la culpa de tal persona, fue la culpa de tal administración que no construyó bien, fue la culpa de tal que no dio mantenimiento, pero esto no se encuentra en ningún lado en el documento, y tampoco se encuentra algo que diga, bueno, sí, ya sabemos que, no fue, que fueron los pernos que se pusieron mal y que no se instalaron como se debían, con los requerimientos necesarios, pero entonces que alguien nos explique quién revisó la colocación de los pernos, ¿no? Habían empresas internacionales que estuvieron verificando la construcción de la obra de la línea 12 del metro, y es que acaso no se dieron cuenta que no se estaban poniendo bien estos pernos. ¿Quién aceptó que no se pusieran estos pernos? ¿No? Estas son las preguntas que faltan en el dictamen que entregaron el día de ayer, y son las que espera la gente. Hoy por la mañana... Perdona ahí que te interrumpa sobre este tema que estás tocando, Arturo. Es decir, ¿no hay responsables? Todavía no. Hasta el momento no hay un responsable que diga, sí, no hay un responsable. La jefatura de gobierno no ha presentado un responsable. Sabemos que la fiscalía abrió indagaciones y que la fiscalía está investigando, pero no sabemos más al respecto. O sea, ni siquiera una dependencia de gobierno, no, ya deja tu nombre propio, una dependencia, ¿alguien? ¿No hay responsables? Ninguna, nada. No hay ni un responsable hasta el momento. O sea, ¿los pernos se pusieron solos? ¿Los pernos se pusieron solos o qué? Eso pareciera, o se pusieron solos y mal, además, ¿no? Entonces, yo creo que, como se titula la nota que publicamos hoy en pie de página, la presentación de este documento solo genera más dudas que respuestas al respecto del colapso de la línea 12, y creo que son respuestas que necesitamos todos como población. Algo que es muy curioso es que, como todos sabemos, a la semana de que sucediera el funesto derrumbe, Carlos Slim, dueño de Carso, que fue la empresa que construyó este tramo de la línea 2 del metro, acudió a Palacio Nacional a hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ver qué cosa con el metro, y a la salida lo que él dijo fue, nosotros nos vamos a encargar de toda la reparación, ¿no? Pero entonces, ¿dónde estaban los calculistas, los ingenieros calculistas, creo que así se llaman, perdónenme cualquier ingeniero que esté aquí, que yo estoy diciendo mal el nombre, bueno, las personas que calcularon cómo se tenía que construir esto, que dijeron, sí, está bien que lo construyan de esta manera sin los pernos, ¿no? O sea, ¿dónde quedó la responsabilidad de las fallas en la obra? Parece que están, pues diluidas en una serie de explicaciones técnicas que solo nos revelan como serias deficiencias en la construcción. Entonces, y la familia Slim también, bien, gracias, ¿verdad? Claro, por supuesto, ellos tampoco han salido a decir nada, ¿no? Salieron a decir, bueno, nosotros vamos a pagar, vamos a reforzar, a hacer todo el refuerzo de la línea 12 del metro. Creo que es lo mínimo que se podría esperar, pero hasta el momento no hay algo más allá de eso, ¿no? Pareciera que se apuesta o al olvido bueno, eso creo que se apuesta al olvido, o al cada quien se va con su golpe y ahí queda, ¿no? Hoy presentan esta opción para reforzar la línea 12, en la cual en las columnas que la sostienen se van a poner unos pilotes de acero para volver a sostener la estructura, porque al parecer toda la estructura está comprometida. Si uno echa ojo al documento que se publicó ayer, al dictamen, hay diagramas en los que se muestran en dónde faltan pernos, ¿no? Y se ve un esquema, digamos, visto desde arriba, de la obra, se ven las vigas, se ven las losas de concreto, y se ven un montón de puntitos rojos por todo el esquema. Todos esos puntitos rojos fueron los pernos que no estaban,
presentes. Entonces, pues esperemos que en la tercera entrega, que quién sabe cuándo vaya a ser del último dictamen o del dictamen final de esta empresa, pues estas dudas se resuelvan y sepamos pues de quién fue la culpa de que esta obra no se construyera bien. Oye, Sí, Arturo y Alberto, y además sorprende que es un silencio sobre el ocultamiento de información de la administración de Miguel Ángel Mancera. Eso es verdaderamente tremendo, que este tipo ocultó toda esa información y no haya ni siquiera una mención, Alberto, Arturo. sí, es lo que iba a decir. Cuando ocurrió este accidente, Miguel Ángel Mancera salió a decir que eran vicios ocultos y que por lo tanto no se podía determinar. Y bueno, pues obviamente que, como bien menciona y escribes, Arturo, en tu texto, vicios ocultos, y se tomaron fotografías, se filtraron al New York Times, hizo todo un escándalo, pues bueno, cada quien, ¿no? Aquí el tema es muy sencillo, hay una responsabilidad compartida de dos gobiernos, tres en este caso, porque el gobierno de Marcelo Ebrard pues inició la obra, autorizó el trazo, que fue cuestionado en su momento. Miguel Ángel Mancera decidió utilizar políticamente las dudas que había sobre esta obra para utilizarlo en su provecho, creyendo que podía ser candidato presidencial. Allá él y sus propias ambiciones, y ya vemos el resultado criminal de lo que sucedió. Y pues el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque ella recibió la obra, tuvo que haber hecho alguna determinación de cómo le estaban entregando las instalaciones de Ciudad de México, porque a partir de que inicia su gobierno y firman de recibido los documentos, ellos son responsables también. Entonces aquí el tema, como bien señalas, Arturo, pues llama la atención de que no haya un señalamiento concreto, y no es muy complicado, pues hay dos, por lo menos dos, yo lo veo así, y dime, no sé si en lo que preguntaste te dieron alguna respuesta. Uno es que hay una empresa que construyó ese tramo, ellos fueron los que se encargaron con sus técnicos y la compra de material y todo lo que se necesita para levantar ese tramo elevado donde ocurrió el accidente. Y dos, hay un responsable de obra de parte de la autoridad que tiene que supervisar que las cosas se hagan bien. Entonces ahí, por lo menos ahí ya habría dos instancias o dos personajes o dos áreas en las cuales se puede empezar a jalar los hilos, saber qué fue lo que pasó. No sé si esto forma parte de la investigación que hiciste ayer después del informe que fue presentado, Arturo. Pues me gustaría mucho que formara parte, pero la cosa es que una Pues sí. gran parte de estos están restringidos por la propia administración de Miguel Ángel Mancera. Restringió muchos documentos que versan sobre el mantenimiento que se le dio a la línea 12 del metro después de que se cerrara, cuando se descubrió que los rieles no encajaban bien con las ruedas de los trenes y se empezaron a deformar, ¿no? Varios documentos del acto entrega-recepción de la administración de Miguel Ángel Mancera, de la administración de Marcelo Ebrard, a la de Miguel Ángel Mancera, y de la de Miguel Ángel Mancera, la de Claudia Sheinbaum, tampoco están en el documento que entregaron ayer la empresa noruega DNB, y creo que son cuestiones básicas para poder determinar qué fue lo que pasó y cómo fue que sucedió este accidente, ¿no? Bueno, no este accidente, más bien es el derrumbe, que cada vez creo es menos un accidente. Precisamente lo que me mencionaba ayer Fernando Coca Meneses es que en esta parte de la entrega-recepción como que se va perdiendo la línea de captura, ¿no? La línea de la responsabilidad, la línea de saber dónde estuvo esta parte. Y algo que mencionaba él es, muchos de los vagoneros del metro comentaban que cuando pasaban por esa sección reducían la velocidad porque sentían cómo se estaba pandeando y porque sentían que vibraba más de lo normal el segmento de las vías en ese tramo. Entonces, muchas de las personas que conducen el metro, lo que hacían era bajar la velocidad del metro para pasar más despacio por esta zona en la que vibraba mucho, y esto pudo haber causado un daño incluso mayor a lo que ya estaba frágil, porque al pasar más lento hacen que haya una mayor carga sobre estos elementos estructurales. Entonces, es necesario también conocer los manuales de operación que tenía el metro antes de las reparaciones que tuvo, después de su cierre, después del sismo del 17, y ver si en estos manuales de operación se documenta estos cambios en la velocidad del tren, o si se documentan
algunos comentarios de los operadores para saber cómo estaba actuando. Creo que son cuestiones que nos faltan, creo yo personalmente como periodista, que el documento que se muestra ayer es ceñirse a esta teoría de los pernos y querer dejar toda la atención ahí y no buscar otras líneas de investigación. Ya, pues Arturo Contreras, nos va a faltar tiempo para abordar el segundo tema que teníamos, ya nos rebasó, así que lo vamos a dejar el otro tema para mañana, permíteme leer. Si me regalan 30 segundos, se los cuento rapidito. A ver, vamos a darle 2 minutos, tienes. En marzo del año pasado, pobladores del municipio de Juan Cebonilla en Puebla se organizaron, ¿saben qué? Aquí hay una embotelladora de Bonafont que diario saca miles de millones de litros de agua y los pone en garrafones y se los lleva a vender a las ciudades. Nosotros ya no queremos esto. Y entonces tomaron la entrada de la embotelladora, cerraron, clausuraron y dijeron no va a pasar ningún trabajador porque ya no queremos que saquen más agua porque nuestros cultivos se están secando, porque nuestros ríos se están secando, teníamos aguahuetes milenarios o centenales, que incluso se recuerdan desde tiempos de la Revolución o antes, que ya se empezaron a secar, entonces dijeron, vamos a cancelar, creo que esto todo el mundo ya lo sabe. Hace aproximadamente 1 mes y medio, a principios de julio, los mismos pobladores agrupados en una cosa que se llama Pueblos Unidos, decidieron tomar las instalaciones, se metieron y convirtieron estas instalaciones de muerte, dicen ellos, en una casa de los pueblos donde ahora se dan talleres comunitarios, talleres deportivos, se dan cuidados a la mujer, tanto obstétricos como de salud, acompañamiento psicosocial en caso de violencia, y desde esa fecha han estado ocupando este espacio. Y ayer ayer emitieron un comunicado en el cual dicen que están solicitando al gobierno municipal y al gobierno estatal que se pueda expropiar este terreno para que se dedique formalmente a esta Casa de los Pueblos. Entonces creo que es una muestra de organización de los pueblos y de autodeterminación que es loable y que es digna de reportar, ¿no? Y de contarle a la gente que esto está pasando. Entonces, pues brevísimamente, esa es la otra nota que les tengo. Y ya, nada más. Vaya, 1 minuto y medio, muy bien, mi querido Arturo, muy bien, muchachito, muy bien. Bueno, yo creo que cuando Arturo escucha eso, pues ni siquiera entiende de qué le estás hablando, mi querido. El muy bien, muchachito, muy bien. No, hombre, ¿cómo no? Bueno, o sea, ya lo platicaremos en la junta, mi querido Arturo. Sí, es un programa que ya te estarán contando en otros ayeres. Arturo, muchísimas gracias, como siempre, un gusto, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes y a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Hasta luego. Hasta pronto. luego. Sí. Ahora como cuelgo.